Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya bien, que vaya todo perfectamente. El comunismo es y ha sido una ideología revolucionaria. Una ideología que trabaja por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y no solamente una simple mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino más bien su total liberación, su total emancipación, ya que los comunistas trabajamos para que la clase trabajadora se convierta en la clase dominante, para que se convierta en clase nacional, para de esta manera buscar la liberación absoluta de la clase trabajadora, con la abolición de la explotación del hombre por el hombre, con la consecución, con la conquista de un mundo sin clases. Bien, pero es cierto y hay que admitir que actualmente el movimiento comunista internacional se encuentra en una fase de derrota. Hemos sufrido una derrota muy gorda. ¿Con qué? Con el desmantelamiento de la Unión Soviética y de las repúblicas populares del bloque del Este. Fue un palo muy duro. Hay que admitirlo, eso es verdad. Y también hay que decir que la Unión Soviética y las repúblicas populares del bloque del Este, para cuando fueron desmanteladas, no eran estados donde el marxismo-leninismo era la ideología rectora. Obviamente que no. El revisionismo imperaba en esos países. Pero sí es verdad que sufrimos una derrota muy gorda. Eso se ve hoy, que sin una Unión Soviética, sin partidos comunistas verdaderamente revolucionarios, el capital, la burguesía, ha desplegado una terrible ofensiva en contra del comunismo como ideología y particularmente contra los comunistas, criminalizándolos. Y sin tener la Unión Soviética, sin tener partidos comunistas revolucionarios, es muy difícil contrarrestar esta criminalización. Y esto es aprovechado por la burguesía, obviamente. Bien, pero no tenemos que dejarnos llevar por el derrotismo. No tenemos que agachar la cabeza. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Lo que tenemos que hacer es pelear. Lo que tenemos que hacer es organizarnos. Entonces, quiero grabar este vídeo para animar a todos los camaradas, para incitarles a que se organicen, a que trabajen, a que debatan y busquen la consecución de una organización verdaderamente revolucionaria que vaya en pro de la revolución socialista, porque eso va a mejorar a la clase trabajadora. Pero eso pasa en primer momento por denunciar toda la enorme criminalización que sufrimos los comunistas en el mundo entero, y eso es lo que quiero hablar en este vídeo, acerca de la criminalización que sufrimos los comunistas y para decir basta. Así que vamos con el vídeo, este Red Planeta. ¡Comenzamos! Aunque los comunistas hemos sufrido una derrota, que yo siempre digo, es una derrota temporal, porque vendrán mejores tiempos y vienen nuevas generaciones pisando fuerte en todos los países del mundo, pues eso demuestra que es una derrota temporal. ¿Por qué? Porque si bien el movimiento comunista internacional ha sido duramente golpeado, ha sido criminalizado, toda la historia de la Unión Soviética y del comunismo en general ha sido tergiversado, maltratado. Pese a todo eso, pese incluso a desmantelar la Unión Soviética, el capitalismo no puede impedir que la lucha de clases siga existiendo y que esta lucha de clases siga agudizándose, y va a llegar un momento en que llegue a su punto álgido. Y eso no lo puede evitar el capitalismo. Pero lo he dicho mil veces también, que la burguesía tiene conciencia de clase. A diferencia de la clase trabajadora, la clase burguesa tiene conciencia de clase. Y eso le convierte en una clase muy peligrosa, porque sabe perfectamente cuáles son sus intereses y cuáles son sus privilegios de clase. Y de esta manera actúa en consecuencia. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es degradar, criminalizar la ideología comunista. ¿Cómo? Tergiversando la historia del comunismo, falseando los conceptos comunistas, criminalizándonos a nosotros personalmente,
ridiculizándonos incluso. Bien, y obviamente los comunistas actualmente casi nos tenemos que defender de manera individual, porque no tenemos una vanguardia proletaria revolucionaria capaz de contrarrestar todo eso, capaz de meter miedo en el cuerpo a la burguesía. De esta manera, todos los agentes de la burguesía, todos los elementos procapitalistas reaccionarios están muy subiditos. Obviamente que sí, porque no les damos miedo. Pero llegará un momento en que la clase trabajadora dirá basta y volveremos a organizarnos. Pero eso pasa por recuperar la esencia del marxismo-leninismo y por recuperar la verdadera esencia revolucionaria del comunismo y no dejar que ciertos partidos izquierdistas se adueñen de términos de comunismo o se consideren comunistas y que literalmente prostituyan las palabras del comunismo y las tesis principales del comunismo. Bien, también hay que decir que la burguesía, para impedir la organización independiente de la clase trabajadora, para impedir la organización de una revolución socialista, lo que hace es criminalizar, lo que hace es dominar a la clase trabajadora. Pero esa dominación no siempre es lo mismo. La burguesía domina de maneras distintas. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Bien? Y a veces nos domina o criminaliza, que es el tema de este vídeo, criminaliza el comunismo de manera directa y abierta, y descaradamente también, y en otras de manera más sutil y más discreto. ¿Bien? Entonces, bueno, quiero hablaros de estos dos tipos de criminalizaciones, ¿ven? Así que primero vamos con la criminalización abierta, directa y descarada que hace la burguesía en los países capitalistas democrático-burgueses. Bien, es cierto que en algunos países capitalistas y, desgraciadamente, en algunas repúblicas exsoviéticas y expopulares ha habido un proceso de derechización, de fascistización. Bien, y esto es muy peligroso, ya que esto lleva a la agudización de la lucha de clases, pero de manera violenta. Bien, y en muchos países, pues desgraciadamente en bastantes, se ha prohibido ciertas prácticas comunistas, se ha prohibido o ilegalizado la exhibición de símbolos comunistas, y esto es muy peligroso. Y esto va en pro de la criminalización del comunismo y de los comunistas. Por ejemplo, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pues subió un tuit diciendo que ya eran 7 los países que habían ilegalizado el comunismo. Pero bueno, como ya nos tiene acostumbrados Vox, pues las verdades que a veces dicen son a medias o directamente son mentira. Bien, y hay que matizar esta afirmación porque no es cierto que el comunismo haya sido ilegalizado. El comunismo como ideología. Bien, hay que matizar. Pero bueno, este tuit tiene una clara intención, que es abogar por la criminalización del comunismo y dejar, y engañar a los trabajadores asociando comunismo con fascismo y haciendo un totum revolutum para justificar una prohibición o ilegalización de la ideología. Bien, es cierto que en los países que ha mencionado Iván Espinosa Los Monteros en su tuit, pues ha habido un proceso de limitación a una actividad política de los comunistas o incluso prohibición de exhibir símbolos comunistas en público. Bien, eso es cierto. Pero no es cierto que se haya ilegalizado el comunismo. Eso es mentira. Bien, y concretamente ha sido en Ucrania, Lituania y Letonia donde los estados han prohibido la participación política de los comunistas. ¿Bien? Es decir, en esos países, partidos comunistas no pueden operar en la vida política del país. Han sido declarados en algunos países como organizaciones terroristas y en otros como anticonstitucionales. Y de esta manera, pues, se les prohíbe participar en la vida política de estos países. En el resto de los países que se ha mencionado en el tuit, pues no, los partidos comunistas están ahí. Es verdad que han sufrido persecución, les han limitado bastante su actividad política,
se les increpa, se les insulta, se les ridiculiza, se les criminaliza. Es completamente cierto, pero existen los partidos comunistas y los partidos comunistas pueden participar en la vida política como tal. Bien. Pero lo que sí, en la mayoría de estos países, lo que sí se ha prohibido ha sido la exhibición de simbología comunista. Bien. Eso es muy importante. Y también lo que se ha hecho ha sido asociar nazismo o fascismo con comunismo bajo el paraguas del totalitarismo para de esta manera imponer un mensaje en la población, en la ciudadanía, que es que el comunismo es igual de peligroso que el nazismo o el fascismo. Eso sí es cierto, ¿bien? Luego, aparte de los países que se han mencionado, por ejemplo en Indonesia, Irán, Croacia, Corea del Sur, también se ha limitado mucho la actividad política. Bueno, directamente, por ejemplo, en Indonesia, Irán y Corea del Sur están prohibidos los partidos comunistas. Bien, así que en Indonesia, sobre todo, está prohibidísimo todo lo que tenga que ver con el comunismo y concretamente con el marxismo-leninismo. Bien, todo esto evidencia que hay un avance en la criminalización del comunismo. Hay un avance. Y esto es inaceptable. Porque estos mismos países que son súper democrático-burgueses, que hablan de paz, hablan de libertad de expresión y demás, son los primeros que coartan esa libertad de expresión. Porque no somos los comunistas quienes hablamos de libertad de expresión, sois vosotros. Son los capitalistas. Y a la primera de cambio, prohíben, limitan o prohíben cualquier exhibición de la simbología comunista. Todo esto está en contra de esos principios democrático-burgueses y de libertad y demás. Es que está en contra. Y es una enorme contradicción. Y demuestra que libertad para todos, menos para los comunistas, menos para la clase trabajadora que puede organizarse y provocar una revolución. ¿Bien? Y sé que, bueno, me adelanto, porque muchas veces antes de hacer los vídeos ya me adelanto los comentarios que vendrán, y sé que uno de los comentarios era el siguiente. Bueno, si te fijas, la mayoría de los países que has mencionado sufrieron el comunismo. Bien, 3 cosas. 1. No hubo comunismo en esos países. Eso es lo primero. 2. También sufrieron fascismo. Y no veo a estos estados tan preocupados con el proceso de fascistización que está habiendo en esos países. Cómo van persiguiendo a inmigrantes, cómo van persiguiendo a distintos sectores históricamente marginados o apartados de la sociedad, cómo van pegando pobres o indigentes en la calle. No veo ninguna preocupación real, por ejemplo, en las repúblicas bálticas por eso, o por el auge del enorme nacionalismo chauvinista que hay en esos países. ¿Por qué? Porque converge completamente con el capital. Y porque cierra filas completamente con el capital nacional de esos países. Y no se les ve demasiado preocupados en ese sentido. Y luego otras cosas que hay que entender es que el desmantelamiento de la URSS, y yo hablo de desmantelamiento porque fue desmantelada, no hubo un colapso como tal, bien, fue provocado por distintos actores, y uno de esos actores eran los nacionalistas, sumamente anticomunistas en las entonces repúblicas soviéticas y repúblicas populares también, ojo. Esos nacionalistas acabaron desmantelando la Unión Soviética, pero también hay que decir que esos nacionalistas acabaron derechizándose, acabaron prohibiendo partidos comunistas, acabaron prohibiendo la exhibición de simbología comunista. Y como siempre, el nacionalismo, si se lleva al extremo, acaba derivando en fascismo, en nacionalsocialismo, en nazismo. Porque en su punto álgido el nacionalismo deriva en eso. Y se está viendo ese proceso de fascistización en muchas de las repúblicas soviéticas y populares, desgraciadamente. Pero porque tiene ese desarrollo. Porque son esos nacionalistas sumamente anticomunistas que los que propiciaron ese desmantelamiento. Y a veces de manera violenta también. Bien, veamos Polonia, veamos las repúblicas bálticas, pero ¿qué está pasando en esos países? Hay una fascistización total, pero total, y que da mucho asco. Pero a estos estados no los vemos demasiado preocupados por esto. Y cómo no, después de que la Unión Europea ampara todo esto diciendo de que, bueno, igualando el fascismo
con el comunismo, los dos bajo el paraguas del totalitarismo, y diciendo que el pacto Ribbentrop-Molotov fue la que causó la Segunda Guerra Mundial, omitiendo todos los pactos que hubo antes del pacto Ribbentrop-Molotov, por ejemplo, el pacto de Múnich, o omitiendo la financiación de muchos empresarios occidentales a los nazis, omitiendo todo eso, culpan a los soviéticos o al comunismo del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener cara, pero dura además, ¿eh? Y eso envalentona a estos nacionalistas y les cerciora en que hicieron bien en independizarse de la Unión Soviética. ¿Bien? Y ahí el proceso de fascistización y, cómo no, ese proceso de criminalización hacia los comunistas. Que bastante mal lo han tenido que pasar muchos camaradas en las repúblicas bálticas, en Polonia, en Rumanía, en Ucrania. Y eso hay que denunciarlo. Hay que decir basta a esa criminalización descarada, directa, abierta, incluso a veces violenta. ¿Bien? Pero no solamente existe ese tipo de criminalización, que es literalmente prohibir, limitar, ilegalizar ciertos aspectos del comunismo y la práctica de los comunistas. Luego también está una dominación o una criminalización, mejor dicho, sutil, discreta, ¿bien? Que es más común en los países democrático-burgueses. Bien, en estos países impera una especie de sutileza anticomunista. Eso hay que decirlo así. Pero cumple con el mismo objetivo, ojo, cuidado, que es impedir que la clase trabajadora se acerque al comunismo. Empieza a leer a los autores comunistas. Y como no, se organicen como los comunistas. El objetivo es ese, impedir todo eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace en los países democrático-burgueses? Los países democrático-burgueses, típicos democrático-burgueses, lo que se hace es tergiversar la historia del comunismo. Es tergiversarlo todo. De esta manera, Unión Soviética fueron campos del Gulag, tiros en la nuca y hambruna. Eso es lo que fue la Unión Soviética. Es que no es serio. No es serio. O decir que la Unión Soviética cayó, bueno, primero fue derrotado por el capitalismo, o que cayó por la inviabilidad del socialismo, que tampoco es serio, porque se están omitiendo todas las acciones externas que se realizaron para acabar con el bloque del Este con la Unión Soviética, que, ojo, cuidado, muchísimas cosas se hicieron mal, entre la Unión Soviética y las repúblicas populares. Muchísimas cosas. Pero no se puede omitir los factores externos. No se pueden omitir, ¿bien? Y, como no, cambiar el concepto, el significado de los conceptos comunistas. Tergiversar el significado propio del comunismo. De esta manera, socialismo, como ya os dije en el último vídeo que subí, socialismo es estado del bienestar o es cuando el Estado hace cosas. Se llega a esa ridiculez, o no sé, la dictadura del proletariado es una dictadura en toda regla, pero de la dictadura del capital no hablemos, lógicamente. O los comunistas son como los fascistas, totalitarios, o que las revoluciones son golpes de Estado. Claro que sí, y ya está. ¿Para qué? Para que de esta manera la clase trabajadora asimile la manera que tiene la burguesía de entender el comunismo. Bien, en este sentido, las redes sociales adquieren una importancia enorme, pero enorme. ¿Por qué? Porque su funcionamiento, además, premia este tipo de actitudes mentirosas y deshonestas. Se viralizan y la mayoría de la gente, que son chavales o gente muy joven, acaba viralizando, y acaban desarrollando esa mentalidad de tiburón, ¿no? De que se van a hacer ricos mañana, cuando es mentira, cuando están convirtiendo en mano de obra barata y además están desarrollando un síndrome de Estocolmo para con los empresarios. Y no se dan cuenta, porque la mayoría de ellos ni siquiera llega a cobrar más de 2.000 euros al mes. A ver quién cobra más de 2.000 euros al mes. Es que es de chiste, es de chiste. Y esa batalla hay que librarla. Hay que librarla, pero estamos desprovistos de una organización revolucionaria. Y es muy difícil librarla individualmente, pero cada uno tiene que librarla también en su pequeño espacio, pero cuando podamos y organizados los combatiremos. Eso, que a nadie le quepa la menor duda con eso. Bien. Y
lo que hay que entender, ya a modo de conclusiones, es que ambos métodos sirven para criminalizar el comunismo. ¿Y qué objetivo tiene la criminalización del comunismo? Que es impedir el avance de la organización revolucionaria. Es impedir la creación de un partido comunista unificado. A la burguesía, por ejemplo, los países democráticos burgueses, lo voy a decir coloquialmente, se la suda que el comunismo. ¿Por qué? Porque existen 20 partidos comunistas. Divide y vencerás, es mucho más fácil controlar, eso es un hecho. Le da igual. Le da absolutamente igual. Y no les suponemos ninguna amenaza objetivamente. Porque se ve, muchísimos más comunistas prefieren estar peleándose más que intentar hacer una lucha ideológica, pero en pos de algo. Y sobre todo en aras de conseguir una síntesis organizativa real, que tiene que ser un partido comunista unificado revolucionario, sobre una lucha ideológica, y no unión por unión que se va a tergiversar una y otra vez. Bien. Luego, también tengo que decir que esos mismos que dicen luchar por la democracia, por la libertad de expresión, son los mismos que no se cortan un pelo en coartar la famosa democracia o la libertad de expresión. Es que son los mismos, es que no se cortan un pelo. Cuando necesitan, sí, hablan de libertad para convencer a la gente. Libertad es lo más preciado que hay. Y cuando os viene bien, le quitáis la libertad al tercero para organizarse. O para enseñar la simbología que le venga en gana. Maravillosa libertad de expresión la vuestra, lógicamente. Otra de las cosas también es que la criminalización del comunismo no se hace tanto orientado hacia la ideología, sino, o mejor dicho, no se basa tanto en la ideología para llevar esa ofensiva de criminalización contra los comunistas, sino más bien se basan en la historia del comunismo. Esto es, ellos dicen que la historia del comunismo fue nefasta, fueron 100 millones de muertos, y que de dejar trabajar a los comunistas, de volver a repetirse el comunismo, vamos a ir al mismo lugar. Pero eso es una falacia. Los comunistas no somos mecanicistas. No copiamos, no trasplantamos procesos. Nosotros entendemos que el marxismo es creador y que si a nosotros en el futuro lo que nos tocará construir será diferente a lo que se construyó en el pasado. ¿Por qué? Porque habrá que corregir cosas, habrá que hacer autocrítica, habrá que tener en cuenta el contexto nacional y en los tiempos en los que vivimos, obvio. Por eso mismo, no se puede coger la historia del comunismo y utilizarlo como justificación para criminalizar hoy a los comunistas y decir que la ideología comunista es totalitaria. No, no se puede hacer eso. Porque si hacemos lo mismo con el capitalismo en los 400 años que está vigente como modo de producción, ya me diréis lo que es el capitalismo. Un modo de producción más sangriento que el capitalismo, pocos hay. Pocos hay. Pero claro, ese capitalismo no era verdadero capitalismo, ¿verdad? Muy bien. Claro, lo que esto evidencia también es que los comunistas de hoy tenemos una doble misión, que no lo tenían Lenin ni demás. No solamente tenemos que explicar los conceptos comunistas y tenemos que abogar por una política económica concreta, sino que además no podemos dejar que se tergiverse la historia del comunismo. Tenemos que explicar partiendo del materialismo histórico lo que ha supuesto la historia del comunismo, con sus luces y sombras, obvio. Pero hay que explicar y hay que defender el legado de muchos camaradas. Entonces, ahí está esa doble misión que tenemos que cumplir hoy los comunistas. Y ojo, que nosotros no lloramos por esta situación. Los comunistas estamos hechos de otro espíritu, tenemos un coraje revolucionario, tenemos una moral comunista, unos altos valores que no los tienen nuestros enemigos. No lloramos por esta situación. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una estrategia y táctica adaptada a todos los contextos posibles. Esa estrategia y táctica se tiene que combinar con maestría y sobre todo hay que tener en cuenta el trabajo legal y el clandestino. Bien, si se nos cierra una puerta, iremos por la otra puerta.
Eso está clarísimo y hay que combinarlos con maestría. He ahí un verdadero cuadro comunista. Pero un partido comunista hoy, que no tiene en cuenta el trabajo clandestino, que no tiene preparado ningún aparato clandestino, y con esto no estoy absolutizando lo clandestino sobre lo legal, pero lo que estoy diciendo es que hoy un partido que no tenga un aparato clandestino y con qué trabajar en una situación en la que no se puede ir por ninguna vía legal, no se puede considerar partido comunista, por el amor de Dios. Es que se tiene que tener. ¿O qué piensa? ¿O qué? ¿Literalmente abogamos por el reformismo? No, Dios, no, claro que no. Hay que tener eso en cuenta también. Pero de la misma manera que nosotros no nos apenamos por la situación en la que nos encontramos hoy, una situación de derrota temporal, en una situación de dispersión, de disgregación de los comunistas en 50.000 partidos, en batallas de egos, en creer que las redes sociales son la realidad. Pese a estar en esa situación, no nos quedamos con los brazos cruzados. Y sabemos que la unión hace la fuerza. Y yo tengo la fe, sí, fe, lo repito, de que en la lucha, en la revolución nos encontraremos. Y ahí temblará la burguesía, eso está clarísimo. Y además temblará, ¿sabéis por qué? Porque a nosotros, de la misma manera que ellos, no dudan en ningún momento en criminalizar nuestra ideología. Nosotros tampoco dudaremos, ojo, ¿eh? Nosotros tampoco dudaremos. Cuando nosotros nos erijamos como clase dominante, como clase nacional, nosotros no nos cortaremos un pelo tampoco. Y me da igual lo que me tergiverséis y que se me llame totalitario y demás. Pero si vosotros hacéis lo mismo. El capital, la burguesía hace lo mismo. Criminaliza a los comunistas, tergiversa la historia, impide organizaciones revolucionarias. Y sé que más de un anticomunista me dirá, pero si tú mismo has dicho que hay partidos comunistas participando en el juego político, en la vida política de distintos países, ¿qué clase de partidos comunistas son esos? ¿Qué clase de partido comunistas son esos? Contestadme, por favor. ¿Qué clase de partidos comunistas son esos? Porque no dudéis un momento. Cuando nos encontremos en la situación de una agudización de lucha de clases total. Y existe una verdadera vanguardia proletaria. Irán a por nosotros, pero con todas. Pero de la otra manera, cuando nosotros nos erijamos como clase nacional, nosotros no dudaremos tampoco, ¿eh? Pero no dudaremos. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta la burguesía y mucha gente que defiende a la burguesía y que acaban desarrollando una especie de síndrome de Estocolmo. Por entonces no dudaremos. No dudaremos en limitar las actividades. No limitar, literalmente desaparecer y legalizar todas las prácticas contrarrevolucionarias y anticomunistas. ¿Cómo las vamos a permitir si actualmente ni siquiera un país capitalista los permite? Nosotros haremos lo mismo. ¿Por qué? Porque forma parte de la lucha de clases. Una clase derroca a otra. Y punto. Eso es lo que hay. Y ahora estará ganando la burguesía, pero ya llegará nuestro tiempo. Así que, bueno, camaradas, lo que os he dicho, no hay que caer en el derrotismo, no hay que agachar la cabeza en ningún momento, la cabeza arriba, orgullosos, tener conciencia de clase, pertenecemos a la clase trabajadora, pertenecemos a la clase más revolucionaria que ha existido, y la unión hace la fuerza, y lo vuelvo a repetir, en la revolución nos encontraremos y lucharemos contra la burguesía que nos reprima a nosotros. Así que lo voy a dejar aquí, camaradas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y bueno, que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Bien. También tenéis el enlace de donde están nuestros documentos a la venta, que es en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!